tiene a una nueva presidenta y es mujer. Yo creo que hay que destacar cuando las mujeres en nuestro país llegan a altos cargos. Imelda Tumialán es su nombre, le deseamos muchísima suerte. Siempre la Junta Nacional de Justicia será un ente fundamental para la elección de fiscales y jueces, y que una mujer esté al frente de ello creo que nos debe enorgullecer, y creo que va a ser un muy buen papel. Van a ver ustedes. Bueno, nos metemos en otros asuntos. Lula es elegido en Brasil y la pregunta es cómo nos vamos a relacionar con este nuevo espacio de gobiernos progresistas, Lula, Petro, López Obrador. En el cambio del gobierno peruano, digamos, Castillo tenía una posición clara al respecto, pero ¿qué va a hacer la presidenta Dina Boluarte en relación a estos gobiernos y a estos vínculos? Bueno, mejor preguntémoselo a Ramiro Escobar, internacionalista que nos acompaña esta noche y a quien quiero agradecerle siempre que se tuvo unos minutos para acompaños. Ramiro, bienvenido. Gracias Carlos, por la nueva invitación y encantado de estar acá contigo y con los televidentes. ¿Qué significa para América Latina, Ramiro, el triunfo de Lula en Brasil? ¿Y qué significa al mismo tiempo la cobarde huida de Jair Bolsonaro 2 días antes de que Lula asuma el poder? Bueno, hay que observar algo que es interesante. Por ejemplo, de los presidentes de la llamada primera ola progresista, Lula es el único que vuelve, ¿no? Que repite plato y vuelve del pasado, digamos, después de haber sorteado una serie de problemas muy complicados, incluso haber estado en la cárcel, ¿no? Digamos, hacer en el gobierno de Brasil un gobierno que se tiene por progresista, pero con menos posibilidades de movimiento, digamos. No tiene mayoría parlamentaria, ha tenido que hacer alianzas con partidos de centro-derecha. Ya las había hecho en el pasado, pero una cosa es hacerlas cuando tienes mayoría parlamentaria y otra cosa es hacerlas cuando no la tienes, ¿no? Además tiene que actualizar un poco sus políticas porque en ese momento, digamos, de la primera ola progresista, así llamada, a comienzo de siglo, los grandes temas eran el hambre, la lucha contra la pobreza, siguen siendo grandes temas, esa ha sido una de las columnas del discurso de Lula, pero ahora está el asunto de los derechos sociales. Por ejemplo, Lula ha creado un ministerio para los pueblos indígenas, ¿no? Un equipo especial para la comunidad LGTBI, cosas que en el pasado no tenían tanta relevancia, pero ahora para los gobiernos progresistas de este tiempo tienen mucho más relevancia estos temas. Ahora, en cuanto a Jair Bolsonaro, yo lo que me preguntaba es si se había ido a Disney World a fantasear un poco con su futuro político, pero me pareció de muy mal gusto. Sí, de muy mal gusto, de mala leche, no estar en la transferencia, no es obligación en Brasil, no es ley que el presidente, pero es un gesto de esencia democrática que él no ha tenido, que se emparentan con las cosas que hemos visto acá, ¿no? Con esos gestos hoscos de no aceptar la derrota y evidenciar pues una suerte de osquedad antidemocrática que está fuera de lugar, ¿no? Correcto, Ramiro. Ahora, ¿crees que su triunfo, el triunfo de Lula, representa frente a una ciudadanía latinoamericana la necesidad de ganar más espacio en términos de derechos, pero al mismo tiempo reconocer al mercado como el espacio donde nos debemos mover? Yo creo que los gobiernos latinoamericanos rotulados como progresistas de esta nueva oleada, que están Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela es un caso especial que muy poca gente ya se lo compra, ¿no? Incluso a esos tipos de gobiernos han tomado cierta distancia, pero incluso en Venezuela se ha flexibilizado el dólar, ya han tomado una serie de medidas ante el agotamiento de un modelo que ya no daba. Pero creo que ese punto de equilibrio entre reconocer que el mercado es funcional, digamos, para mover la economía, pero también es indispensable darle más derechos a las personas, combatir el hambre, hacer más programas sociales. Fíjate que Lula, sobre todo en su discurso público, el que da frente a una multitud desde el Palacio de Planalto en Brasil, cuando ya tiene la banda presidencial, porque en el Congreso, habló sin la banda, pone énfasis en uno de los grandes problemas, Carlos, de América Latina, que a veces se ningunea, y es la desigualdad. Así es. Lo dijo como 4 veces. Yo creo que si no se enfrenta a la desigualdad en América Latina, que es, yo diría, hasta un cáncer social que avanza y que nunca remite, ¿no? Va a haber una serie de problemas con los que vemos acá incluso, ¿no? Distancia, clasismo, racismo, segregación, ¿no? Una inequidad que hiere, ¿no? Entonces,
Lula creo que ha entrado por ahí, pero a la vez ha entrado enfatizando la necesidad de ampliar los derechos sociales de las personas. Correcto. Ahora, ¿qué tipo de desafío representa un gobierno progresista como el del Brasil para el Ejecutivo peruano y la presidente Dina Boluarte? Bueno, es todo un desafío, ¿no? Porque el gobierno actual peruano va a tener que entrar en sintonía con Brasil, un gran aliado estratégico. En una ocasión, un embajador brasileño a quien yo entrevisté me dijo, en un partido de fútbol, riéndose un poco, me decía, quienes dominan el medio campo dominan el partido, ¿no? Okay. Y justo los que están en el medio de Sudamérica son Brasil y Perú. Entonces la relación con Brasil es estratégica. No se maltrató durante el gobierno de Bolsonaro, pero había incomodidad, ¿no? Por los gestos, el talante desatado, delirante de Bolsonaro. En este caso, Lula es un estadista, es un hombre controvertido también, ha tenido serias acusaciones, ¿no? Pero es alguien que va a tratar de reposicionar a Brasil en el mundo, no solo en la región. Entonces a nosotros desde el Perú nos conviene ese momento para estrechar relaciones, y creo que allí el gobierno actual de Dina Boluarte debería tratar de entrar en esa frecuencia, sobre todo en un momento que tenemos problemas con México, con Colombia, con Argentina, con Bolivia. Yo tengo la impresión, Carlos, que Lula va a entrar un poco a poner orden en la región también, porque es un líder tanto peso que creo que estas rencillas que han surgido a partir de la expulsión de embajadores y de los comunicados recientes con la presencia de Lula puede ser que bajen de intensidad, ¿no? Correcto. Ahora, entendiendo que la presidente Dina Boluarte es quien encabeza la política exterior peruana, sí, se encuentra con varios gobiernos, como tú lo has mencionado, de corte progresista, ¿no es cierto? Fernández en Argentina, Lula en Brasil, Petro en Colombia. Sin embargo, la presidenta Boluarte está haciendo un trabajo político muy en paré con un Congreso de la República peruano, muy conservador y muy ultramontano. ¿Qué margen de acción puede tener, aún siendo ella la responsable de la política exterior, teniendo un Congreso de estas características? Mira, yo creo que la diplomacia es el arte de negociar. A veces las cosas no se hacen en el escenario público, se hacen mediante lo que se llama diplomacia discreta o diplomacia de pasillo. Creo que tendría que apelar a las habilidades de nuestros diplomáticos, las habilidades históricas de Torre Tagle, para saber jugar en esa cancha y no depender del Congreso. Yo creo que los grupos más conservadores, más de derecha del Congreso, están tratando de ponerle la agenda en eso también, ¿no? Sí es. Y eso me parecería que sería un error de parte de la Presidenta hacerle caso a pie juntillas. Ahora salió el tema de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Evo Morales es un personaje controvertido también, tiene una agenda propia, está tratando de promover RUNASUR, ¿no? Pero RUNASUR es un foro de integración desde los pueblos, y hay que leer pues su origen, ¿no? Mucha gente está hablando de lo que no sabe, ¿no? No se contrapone con otros organismos regionales como UNASUR o CELAC. Claro, son los organismos regionales que están en la cabeza de las personas que se consideran de izquierda, centro-izquierda. Pero no es que van a tratar de desmembrar el país y tratar de que todos los gobiernos se vuelvan plurinacionales. Yo creo, Carlos, que todos los países son plurinacionales per se. Otra cosa es que lo reconozcan o no en su constitución. Claro, por supuesto. Y tú puedes tener eso en la constitución ecuatoriana, boliviana, pero el propio Correa y el propio Morales se malquistaron con los grupos indígenas de su propio país. Eso no necesariamente significa una gran transformación, algo radical, ¿no? O sea que desde tu perspectiva, la presidenta Boluarte empata con el discurso de los Cueto, los Montoya, las Tania Ramírez, las Mari Carmen Alba, que arman con grandilocuencia de lo que hace Evo, que puede ser muy marginal. Mira, ¿qué influencia puede tener Evo Morales en Cajamarca, por ejemplo? Yo creo que tiene influencia en Puno. Pero que esté moviendo todas las protestas, me parece que tiene una influencia en todo caso muy relativa. ¿Ya? En Puno sí tiene, por la propia cultura aymara, él claro, no es necesariamente un aymara per se, es descendiente de dos personas de origen aymara, pero su influencia creo tiene un alcance limitado. Yo no digo que no la tenga, ya, pero convertirlo como en el origen de todos los males es seguir esa agenda y no entender, Carlos, la complejidad de la diplomacia, de la política regional. O sea, tú no te puedes estar malquistando con Bolivia, con México, con Colombia, con Argentina en este momento. Además la presidenta Dina Boluarte dijo desde el comienzo que ella, bueno, fue
en la plancha del expresidente Castillo, siempre ha dicho que está a favor de los nadies, siempre ha dicho que se considera izquierda, y de otro tipo de izquierda, incluso dijo en algún momento, bueno, entonces tendría que encontrar ahí un punto de equilibrio para que no le pongan la agenda y actuar por cuenta propia. Y ese actuar por cuenta propia no significa radicalizarse ni convertir al país en Venezuela como alguna gente del IRA, sino tener una diplomacia profesional seria, ¿no? Por ejemplo, reconstruir las relaciones con México, ¿no? Que es algo que está en este momento herido, ¿no? Tratar de situarse en este escenario de gobierno de este tipo con una propuesta y un talante equilibrado e inteligente, para no aislarnos de un grupo de países que van a ser importantes y son importantes para las relaciones con Perú. Ramiro, no sé si sirve la analogía, pero cuando veo toda esta suerte de destemplanza respecto a Evo Morales, me pregunto dónde estuvieron los destemplados cuando en los 90 la embajada de los Estados Unidos en el Perú jugaba un rol tan determinante y más de lo que puede hacer Evo Morales en Puno, o cuando en el 75 el Plan Cóndor involucró a Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile en decisiones internas del gobierno peruano. ¿Dónde estaban los destemplados entonces? Y cuando vinieron expresidentes a apoyar la candidatura de Keiko Fujimori. Buen punto. ¿No? Entre ellos el presidente Andrés Pastrana, bastante cuestionado en su país porque no supo negociar con la FARC, y en fin, otros presidentes también. Yo creo que hay algo que yo siempre le digo a mis alumnos en la Fundación Academia Diplomática, en la Católica, en la UPC, ¿no? En la Ruiz Montoya. Mire, uno puede tener la proclividad que quiera, el corazoncito de cualquier color, pero tiene que leer la realidad tal como es en lo posible y no dejarse llevar por pasiones, por fobias, ¿no? Entonces, la política exterior no se puede jugar con esos anticuerpos. Tiene que ser inteligente, sutil, tiene que ser hábil para mantener estas relaciones con los vecinos, ojo, que son muy importantes, ¿no? Entonces, si vamos a estar midiendo las relaciones porque le tenemos fobia a un personaje u a otro, ¿no? No avanzamos. No avanzamos. Yo he leído los comunicados de RUNASUR. En algunas cosas tú estarías de acuerdo, de defensa de los derechos humanos. En otras no, me parece, por ejemplo, delirante que defiendan a Daniel Ortega, ¿no? Claro. Entonces, esas críticas tendrías que hacer, ¿no? Esas críticas sabiendo que cualquier posición política puede adolecer de esa suerte de falta de enfoque realista, falta de entendimiento de la realidad real, digamos. Y tú no te puedes inventar, menos en política exterior, una realidad, digamos, que no se coge de hechos concretos para poner en marcha algo tan importante como las relaciones exteriores. Ahora, de pronto todo esto forma parte, Ramiro, de una narrativa que la derecha quiere exacerbar y llevarnos a un punto donde lo que nos quieren decir es que todo es blanco y negro, cuando hay una serie de grises que cualquier mente, digamos, lúcida lo puede notar, Ramiro. Obvio, y hay una parte de la izquierda que hace lo mismo, ¿no? Exactamente, ¿no? exactamente. Y entonces, ¿qué hacemos con el pensamiento dicotómico, ¿no? Viendo las cosas en blanco y negro, aquí están los buenos, aquí están los malos, estos son mis corruptos y estos son tus corruptos. Por favor, ¿no? En general en la vida, Carlos, no hay que proceder de esa manera porque uno deja de entenderse a sí mismo, deja de entender a los demás. Pero en el plano de la política interior y en el plano de la política exterior, guiarse por esos parámetros es, por ejemplo, tener, en el caso de izquierdas extremas o radicales, tener políticas exteriores como la de Nicolás Maduro. No le gustaba a alguien, lo insultaba, ¿no? Y en el caso de la derecha, tener discursos o políticas exteriores como la de Jair Bolsonaro, que nega el cambio climático, ¿no? Algo francamente irracional, ¿no? Entonces, es un tiempo muy marcado por ese tipo de discurso cerrado. Yo veo las cosas por dos huequitos o por uno. Son tiempos así. Sí, y es terrible, ¿no? Porque no hay capacidad de discernimiento y perderla en el terreno político y en el terreno de la política exterior me parece muy delicado. Yo creo que la presidenta Boluarte presidente, creo que es la palabra correcta, Boluarte debería tener agenda propia en materia de política exterior y no depender tanto del Congreso. El Congreso obviamente tendrá su opinión, pero sobre todo en los sectores duros del Congreso, ¿no? Debe tener agenda propia y darle el trabajo a Cancillería a fondo y no estar dependiendo de lo que dice o no dice el Congreso. De acuerdo.
Ramiro, y en 10 segundos, no me queda mucho tiempo para terminar, sí hay que saludar los esfuerzos de Lula por el tema de la Amazonía. Cuando he dicho cambio climático me he acordado, se ha reunido con Petro y ahí la tercera podría ser la presidenta Boluarte, porque la Amazonía también es un tema que nos compete directamente a nosotros. Fíjate que Lula ha dicho que Brasil debe ser una potencia ambiental. Ambiental. Sí, fíjate el calado de esas palabras, eso no se usaba antes. Tú eras una potencia militar, Claro, una potencia claro, económica, claro. ambiental. ¿Eso qué significa? Bueno, Poner en valor la Amazonía. Exactamente, y tomarte en serio las políticas públicas ambientales. Entonces, Petro está en esa frecuencia. Ese es un ingrediente muy importante, por ejemplo, de estos gobiernos de corte progresista que están llegando en varios países. Lo ambiental. Acá yo creo que se debería poner más atención en eso. La COP27 no sonó acá. La actual ministra me parece que es una persona que entiende mucho el tema. Creo que la presidenta Boluarte podría darle mucho más valor en la política exterior y en las políticas interiores a lo ambiental y entroncar por ese lado, por ejemplo, con estos gobiernos que están entrando. Eso se lo escuchas a Boric, se lo escuchas a Petro, se lo escuchas a Lula, ¿no? Y creo que es uno de los grandes ejes de la política internacional de los últimos años, es lo que está cambiando la política internacional. Entrar por ahí, por ejemplo, sería una ruta inteligente. Correcto. Ramiro, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por Gracias a ti por la invitación. Lucida. Gracias por estar con nosotros. Y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Ramiro Escobar, internacionalista, académico, ha estado con nosotros hablando de las políticas de cooperación e integración en América Latina y el rol que le corresponde jugar al Perú en ello. Vámonos a la pausa y venimos con más aquí en Rimanche. No se vayan.